Bienvenido al podcast de Charla de Vida. Mi nombre es Maurice Lassel, soy el fundador de la empresa Finanzas para Latinos, donde ayudamos a hispanohablantes a alcanzar sus metas financieras en Alemania. Y el día de hoy, con Armando hablamos de muchos temas muy interesantes, sobre todo alrededor de cómo lidiar con desafíos en el día a día o desafíos de vida y al mismo tiempo les contaré algo que nunca había hablado en público hasta ahora, algo muy personal, muy emocional. Así que déjame en los comentarios a ver si es que tú tuviste una experiencia similar o completamente distinta aquí abajo. Échenle un vistazo y nos vemos. Hey, mis estimados, bienvenidos a Charla de Vida, hoy con un nuevo episodio y con un nuevo invitado, mi invitado de honor, Maurice Lasl. Maurice, bienvenido a Charla de Vida. Hola, muchísimo gusto, Armando. Muchas gracias por, por tenerme aquí, porque podamos pasar un rico tiempo juntos y de que hablemos acerca de algunas cosas que creo que pueden ser interesantes para todos. Definitivamente, yo creo que va a ser muy interesante. Te conocí, tuve el privilegio de conocerte en la conferencia, la de huellas en Hanau, en noviembre, a finales de noviembre, y me Ujú. impresiona mucho. Tú eres un apasionado de las finanzas y del desarrollo personal y me gustó mucho tu conferencia, que tú Gracias. diste, el taller que tú diste, y dije yo, definitivamente es algo que a mi audiencia le puede interesar, porque pues como asesor financiero has impactado muchísimas gentes. Creo que no solo en Alemania, sino en el mundo entero. ¿Estoy bien? Mayormente en Alemania tenemos un par de personas que también ya no viven en Alemania y que seguimos impactando, pero en el ámbito financiero mayormente en Alemania con Ujú. otras empresas que he tenido, sí, mundialmente, en efecto. Ujú. Wow. Ya, no, definitivamente esto va a ser un tema que a a muchas de personas de mi audiencia le puede ser de beneficio, sobre todo al comienzo del año. Ya ves que cuando termina el año, usualmente hay deudas, la gente compra regalos o hay nuevos proyectos que están comenzando. Y el tema de las finanzas siempre es uno que vale la pena revisar y aprender y crecer. Entonces yo creo que tú eres la persona indicada. Estuve el episodio anterior de Charla de Vida con Male Guerra y Ajá. también estuvimos hablando de finanzas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces esto va a redondear estos temas. Excelente, qué bien, súper chévere que se Mm. pueda tomar desde los diferentes focos porque es un tema tan complejo que se necesitan a veces de esas diferentes capas de entendimiento para este tema. Bueno, vamos a entrar de lleno a la entrevista. Para aquellos que no tienen el gusto de conocerte, dinos en tus propias palabras, ¿quién es Maurice Lasel? Sí, mi nombre es Maurice Lassel, tengo 30 años y soy el fundador en conjunto con Johanna Salazar, de Finanzas para Latinos, que es una empresa que se dedica aquí en Alemania a apoyar a todas las personas a que alcancen todas sus metas financieras, a que logren tener finanzas estables y una seguridad económica. ¿Qué significa eso? Que comenzamos viendo un flujo de caja y vemos a partir de ahí qué es lo que quiere alcanzar la persona en su vida, en sus metas, fuera de las finanzas, porque las finanzas van a ser los potenciadores para que todo eso funcione, ¿ya? Y en base a eso vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer, qué pueden hacer desde ahorrar o invertir, en dónde invertir, a qué plazos invertir y en qué vehículos invertir, desde algunos seguros hasta inmuebles, hasta el tema de valores reales, todo puede ser y eso es lo que nos diferencia de muchos asesores financieros en Alemania, que justamente vemos el panorama entero y no solo como en muchas veces un asesor financiero en Alemania te dice el tema de los seguros. ¿Ya? Entonces ahí pudimos tener un portfolio extenso y con eso apoyamos de manera profunda y a largo plazo a todas las personas que tengan ganas de llevar sus finanzas y su vida al siguiente nivel. ¿Tocan ustedes el tema de manera Eh, de invertir en las monedas cripto? Es un aspecto muy interesante y es algo que nosotros mismos hemos estado testeando porque no hay nada que nosotros ofrezcamos o hagamos a nuestros clientes si no lo hemos testeado.
Y es un mercado que, si es que lo vemos así, desde que se pudo haber tomado serio, serio, es relativamente fresco, pero está llegando y es algo que no podemos obviar ni omitir y es algo en lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, dentro del equipo tenemos a Johanna, Ujú, que es la experta en el ámbito de cripto. Ella también ya ha hecho varios experimentos desde ya un cierto tiempo, más tiempo que yo he estado experimentando con eso. Entonces, ujú, sí, en efecto, podemos apoyarlo y es algo donde, dependiendo de las metas de las personas, lo vamos metiendo con un cierto margen también adentro. ujú, Probablemente no les digamos, hey, mete todo tu dinero ahí. No ujú. lo podríamos decir como que es el caso clásico, pero sí va a ser una parte del portfolio, en Ya. efecto. Definitivamente todavía es un área de las finanzas donde hay mucho espacio para aprender y crecer. Bastantísimo, Es, sí, es sobre increíble. todo con todo lo que está pasando recién, no sé si escucharon un poco del Trump Coin y cosas así, cómo se utiliza ya hasta la política para Mm, potenciar ciertos efectos, que siempre ha sido así, pero ahorita ya claro. está entrando hasta el mundo de las criptomonedas y eso pues da un margen completamente nuevo y una perspectiva completamente nueva a todo Ujú, a todo este enfoque del criptomundo prácticamente. ujú. Voy a añadir para toda nuestra audiencia, voy a añadir todas tus redes sociales, la manera en que la gente te puede contactar, porque tú trabajas en línea, o sea, presencial y en línea. ¿Estoy bien? Correcto, digamos 90%, 99% dependiendo. Online tenemos una oficina así en Stuttgart, pero justamente para poder ayudar y apoyar a más personas lo hacemos en línea en su casi totalidad. Ujú. Porque tú fundaste tu compañía con una motivación, ¿no? Finanzas para latinos, con la motivación de ofrecer conocimiento, guianza, servicios a la población de habla hispana en Alemania. Por, Sí, digamos que el enfoque sí va mucho al tema alemán. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las finanzas, sobre todo si queremos hablar de manera completa y holística, sí. son importantes también los aspectos legales y tributarios de cada. Ah, Entonces, lo que nosotros hacemos es, entre otros, optimizar el portfolio de tal manera que, por ejemplo, en Alemania tengas ventajas impositivas considerables a través del portfolio, porque aquí se pagan, si es que, bueno, tus oyentes, los que vivan por lo menos en Alemania, van a saber que se paga bastante impuestos proporcionalmente a otros lugares del mundo. sí. Entonces, en Alemania hay un dicho. Dice, wer das Recht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. El que tiene derecho a pagar impuestos también tiene derecho a ahorrárselos. Ajá, ¿Ya? Y esa es la premisa que nosotros hacemos porque uno de los principales, si es que lo queremos ver así, enemigos, ¿ya? De las finanzas son los impuestos. Y si es que podemos usarlos a nuestro favor, ya. apoyado por el Estado, es decir, no de manera rara y oscura, O sea, sino en que el marco realmente legal, ¿no? legal, bajo el Mm, margen legal que nos permiten y que pocas personas saben que existen estos apoyos. Justamente ahí es donde nosotros metemos el leverage, ¿ya? Y yo te estaba comentando antes de que comencemos, yo trato de verle a todo un 5 veces apalancamiento de las cosas y entre esos está también las finanzas. Tratamos de buscarle siempre un apalancamiento de 5 versiones, 5 formas al dinero de las personas y de los clientes. wow, fascinante, fascinante. Ah, antes de continuar, tenemos una tradición Ajá. en el podcast y Ya sé lo que viene. ya sabes lo que viene, ¿verdad? Fíjate, hoy sucedió algo muy interesante y es que yo tengo una tradicional para mis entrevistas y por algún motivo espero que nadie la haya raptado ni nada por el estilo o se haya roto porque no encontré mi taza, pero hoy traje otra, una alternativa. Buenísimo. Si quieren traducir, no les voy a decir para la audiencia que no habla alemán, no les voy a decir lo que significa. Tómenle una foto y después googleen ustedes la traducción. Me parece graciosa. Pero tú traes una y no sé si tengas una historia detrás de ella. A ver, acércala a la cámara. Sí, de hecho sí. Se puede ver aquí que estoy yo aquí arriba cuando era un poquito más joven Ujú. con mis dos hermanos. Ellos son mellizos Ah, y dice los superhéroes. Y fue un regalo que mi padre nos dio para una de las navidades.
y a mí me gustó muchísimo, sobre todo porque la foto la tomamos sin pensar que iba a estar en una taza. Pero mi padre lo puso y para mí tiene un momento muy, muy lindo porque cuando el motivo por el cual mis hermanos me sostuvieron en sus hombros es porque estuve con la pierna, o sea, recién salida de la operación de mi Oh, pierna. Yo siempre hice deporte a un alto nivel y en ese entonces había terminado de tener una lucha, un torneo de lucha y mm, no era por eso que me pasó, pero después de eso directamente me tenían que operar, o sea, más ok. bien era como, anda, si es que ya igual te vamos a operar, anda, destrúyete en ese torneo, da lo mismo. Casi fue así Después de, ¿no? y Para me dejaron. aprovecharlo, ¿no? Sí, me dejaron de ir la rodilla prácticamente como nueva, pero Oh, pues wow. está en la época de recuperación y mis hermanos, fue muy lindo porque simbólicamente representa que tengo el apoyo de mis hermanos y a mí me Ah, gustó mucho ese regalo. ¿Ya? excelente, Y en ese sentido son mis superhéroes, sí, mis hermanos. excelente, excelente historia. Bueno, saludcita. Salud, saludcita. No les vamos a decir que estamos tomando. No, no, no. Es cafecito. Bueno, yo no sé, no sé si estés tomando café. Es tiempo de café todavía aquí en Alemania. Entonces, Imagínate que yo no soy un gran amigo del café porque, ¿qué? No. imagínate, ¿sí? Porque me sube mucho el nivel de cortisol Ah, y me saca un poco de mi energía, porque pues te sube y de ahí te mm, baja y por eso muchos de ahí se tienen que volver a tomar un café. ya, ya, Eh, ya, ya, ya. yo creo que sí sería más adicto al café si me hubiese gustado mucho, mucho el sabor, pero tampoco es que me gusta tanto el sabor, entonces Ya, que por eso no lo soy. ¿Ya? ya. Yo me limito a 2 tazas al día. Eh, Este, en extremas ocasiones, una tercera, pero intento no. Bueno, de hecho, no por ningún motivo, sino como que ya no le veo el sentido de alguna forma, ¿no? O sea, por ejemplo, en el desayuno definitivamente me gusta el olor, el ambiente, el ritual del café. ujú, ujú. Quizás uno en la tardecita, pero Sí, el después de eso como olor es que, rico. después de eso ya no. Ya. Bueno, bueno, fíjate, qué bonito eso de tu historia de la taza, porque charla de vida gira en torno al tema de los valores personales y en torno de los hábitos que han llevado a la gente al éxito y que obviamente, bueno, válgame la redundancia, practican el Ujú, hábito ujú. y que les ayuda a mantenerse en esa jornada. Y mencionas ahora lo de tus héroes. Cuéntame tú, ¿qué rol ha jugado tu familia en tu desarrollo? Nadie me lo había preguntado en ningún momento de manera pública hasta ahora eso y es muy interesante y voy a responder simplemente con la más profunda realidad de todo y es que mi familia fueron fue muchas veces un catalizador para mis decisiones. En algunos momentos, creo que en la mayoría de esos, fue para darme cuenta que a veces me tengo que hasta distanciar de ellos para que yo pueda seguir mi camino. Y es algo que probablemente rara vez se va a escuchar, pero para mí era el saber cuándo poder y tener que distanciarme de eso, sobre todo, por ejemplo mis padres se estaban separando y yo Ujú, estaba justamente en un momento crucial que era terminando el colegio. Y yo me fui a vivir, por ejemplo, a la casa de un amigo porque decía, yo necesito enfocarme a terminar creo que se llama en Sudamérica el bachillerato o el ujú, abitur prácticamente, ¿ya? ujú, Y ahí me tuve que distanciar y me di cuenta de muchas cosas que fueron grandes aprendizajes para ujú, mí, pero visto desde un ejemplo quizás negativo, ¿ya? O uno de mis hermanos que lamentablemente se fue por caminos no tan buenos por un cierto tiempo, hoy en día es increíble cómo volvió y eso, ujú, ese proceso fue, en ese momento me distancié mucho de mi hermano, porque si no sentía que me iba a llevar consigo. ujú, Y al mismo tiempo, ahorita estamos más unidos que nunca porque pues ver cómo se ha desenvuelto ese personaje de estar en un lugar donde espero que nunca nadie esté y llegar a ese punto donde está en este momento,
yo me saco el sombrero y creo que él debería estar en este podcast, o sea, literalmente. Wow. Y realmente de todo eso saqué aprendizajes y aunque muchos crean mucho de sí, la familia y siempre todo bien, para mí fue mucho más en los ejemplos negativos y momentos difíciles de la familia donde yo aprendí a lidiar con problemas, a lidiar con estrés, a malabarear cosas de la vida con cosas del trabajo al mismo tiempo, a saber poner mis límites y a decidirme por mí en vez de por los otros. Y esas son las cosas que me han ayudado a entender mi familia. Y hoy en día estamos en la gran mayoría bien, pero porque también pasamos por todos estos puntos, también como familia donde tuvimos que tomar decisiones también bastante duras. Ya. Entre- Wow, muchas gracias por compartirnos eso, porque seguramente algunas de las personas que nos están viendo quizás están pasando por cosas similares y estas historias pueden inspirar a la gente a continuar, a no darse por vencido. ¿Qué te ayudó durante esos tiempos difíciles a ti? Porque separarnos de la seguridad, y no quiero entrar en detalles, obviamente, pero de la familia usualmente ofrece ese ámbito de seguridad y confort, ¿verdad? Y cuando a veces hay situaciones que, como en tu caso, quizás hay que tomar distancia. De todos modos, uno se separa de ese ambiente conocido y de seguridad y se adentra en otro nuevo. Sí, ¿Qué te ayudó a esa transición, a mantener tu rumbo? sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene una cierta tolerancia a un cierto dolor, sea emocional, psíquico, mental, espiritual, lo que sea. Y creo que ese distanciamiento pasa cuando te das cuenta que llegaste a lo máximo que puedes soportar del dolor Mm, que sientes. Y en ese momento es como un o me quedo y quizás me meto en una dirección que no quiero meterme y quizás termino siendo yo un problema más en toda mm, esta situación o me distancio. ujú, ¿Ya? Ese es como un trigger que fue para mí como el entender hasta aquí, dejo que me duela, que me toquen las cosas, que me agarre este tema y fue el punto donde decidí de ahí también distanciarme. ¿Ya? Entonces, eso fue uno de esos aspectos y uno de esos momentos que yo aprendí. Eso es como, ¿cuál es el límite? Y ujú, cuál es el valor tuyo que tú dices, mm. Hasta aquí estoy y me vuelvo intocable hacia lo externo". Am, eh, Me imagino entonces que en esa época de tu vida tú ya tenías muy fijo a dónde tú querías ir en la vida, las cosas que tú querías alcanzar, aquello que tus aspiraciones me refiero. No. Todavía no. Sinceramente, sinceramente, no. Fueron varios puntos, obviamente, los que estaba aquí tematizando, pero en los primeros momentos no era eso, era simplemente tenía solo el siguiente paso quizás fijo y era, tengo Mm, que pasar el examen y suena feo, pero así puedo salir de aquí. Y bueno, yo vivía en Sudamérica ujú, hasta mis 19 años ujú, y yo siempre he sido, indiferentemente de cómo era la familia, yo siempre he sido una persona que le gusta mucho la libertad. Hablando ujú, de valores, uno de mis valores, el valor número uno, y qué pena, de ahí puedo traer mi billetera quizás, pero dice en alemán grenzenlos. Ese es ujú, mi valor y grenzenlos significa, no hay una palabra que lo escriba, pero sin límite. ujú, ¿Ya? O sea, prácticamente soy una persona que no ve límites, que no tiene límites y que necesita este espacio para pensar, para ser, para crear, ¿ya? Sin límites. Y desde ahí que en el colegio yo dije, ¿cuál es mi siguiente paso para poder llegar más cerca a mí, en otras palabras, independencia? ujú, ¿Ya? Y entonces era ese el aspecto y yo veía todo lo que me estaba inhibiendo o dificultando o poniendo piedras en el camino, sea a propósito o no, a través de la situación que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, la separación de mis padres. Y cómo puedo yo llegar a mi meta de pasar el examen, pasarlo bien y que me acepte una universidad en Alemania para que pueda venir acá a ujú. vivir, a estudiar.
y siempre veía solo el siguiente paso y no Ok. siempre tenía toda la visión. A Toda la medida estrategia es no, bien. no, Ujú, no. O sea, yo hasta los 23, 24 años, yo, te juro, Armando, no sabía qué iba a ser de mi vida. mm, Para ese entonces ya había leído mucho, pero estaba como que perdido. Y en algún momento simplemente fue como un flash. Estaba meditando en ese entonces y de la nada me llegó en una meditación de 10 minutos, me llegó una idea genial con la que dije, ya sé y tengo dirección y eso es lo que quiero. Y no sabía exactamente qué tenía que hacer, pero sabía que había que hacer algo. Y simplemente comencé. Y ese fue para mí el switch, eso fue un turning point Te en iba, mi te vida. iba a preguntar eso, ¿cuál fue el punto de convergencia donde dijiste tú, ajá, ajá, el momento ajá, ¿no? El Y lo momento. acabas de mencionar, o sea, estabas tú en un momento de meditación, en un momento de quietud y Correcto. se te aclaró el panorama. Sí, sonaría muy loco probablemente si les digo, así en 10 minutos cambió mi vida, pero es que literalmente fue así, pero a base de mucho trabajo previo. O sea, yo estaba Ya, ya. trabajando mucho previo, estaba leyendo, hacía meditaciones constantes a lo largo de todo ese año que había sido, y ya llevaba como 3, 4 meses meditando cada día, solo 10 minutos. Ujú. Y para mi yo antiguo eso era imposible. O sea, dile a Maurice, quédate quieto 10 minutos. Yo me volvía loco y así Ah, me costó, pero era como al comienzo, los primeros 2 meses era solo un, Maurice, solo no te muevas, solo no te muevas, ya así en mi cabeza. Y a partir de ahí comencé a ponerle un enfoque y en un momento simplemente conecté algunos puntos de mi cabeza, simplemente me llegó un apoyo de el universo, del Señor, Dios, como sea que ustedes le quieran llamar, pero como que hizo ¡pam! Y eso fueron 10 minutos en esa meditación y al final, y yo me acuerdo y aún tengo todas las escrituras, o sea, todo lo que escribí después, sabía exactamente qué quería hacer, en qué dirección iba todo, qué quería lograr, por lo menos en ese entonces, y de eso surgieron de ahí muchas más cosas. ya. Y pequeño spoiler, no era volverme asesor financiero. Ok. No, no Ah, era eso. ujú, Aquí terminé por otros motivos del universo. Simplemente me abría lo que los caminos me mostraban. ya. Ya, o sea, obviamente encaja dentro de esa visión de vida que tienes, pero ¿ya estabas aquí en Alemania cuando sucedió eso? Sí, ya estaba aquí en Alemania. Me mudé con 19 y ya llevaba 3 4 años acá. Ya había votado incluso una carrera por estar perdido, por no saber qué hacer. Y ahí estaba ya casi terminando y también con ese dolor de rayos, quiero algo más de mi vida, pero no sé qué. Pero sé que si sigo con esta carrera y si voy al camino clásico no lo voy a encontrar, así que, y con Mm, esa intención fui a meditar, así que dame una respuesta casi, como, ¿qué ya, puedo hacer? Porque estoy desesperado. un SOS, ¿no? Sí, o sea, literalmente me sentía desesperado. Fíjate, qué importante es. Y pregunto esto porque, digo, cuando estamos en nuestros países de origen, eh, todo el mundo se enfrenta o es confrontado con situaciones adversas en la vida y tenemos que tomar decisiones y difíciles. Pero cuando uno emigra y está en un país diferente, en una cultura relativamente nueva, todos esos problemas se magnifican, adquieren otra dimensión. ¿Encontraste tú que eso es Mm. cierto? Mientras tú te encontrabas en esa fase de vida. ¿Te refieres en ese proceso de Sí, migración y hasta asentar aquí? Bien. porque es el idioma, es Sí. nuevos aprendizajes, los dilemas a los que te estabas enfrentando y todo eso. Sí, yo tuve una gran ventaja, creo que a lo que pasa con muchas otras personas, y es que porque mi padre es alemán y Ujú, estuve siempre en colegios alemanes, el ujú, tema del idioma no ajá. era perfecto, 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 pero sí tenía un muy buen nivel alemán, de tal Ujú, manera que pude decidir si me incorporo directamente.
hablaba Mm, a lo lleno a todo esto de la cultura alemana. ya, Si es que buscaba mi nicho de personas hispanohablantes que eran semejantes a mi cultura. ya. Y también hay como hacer una mezcla, lo recomendaría quizás, pero yo dije, no, yo quiero entrar de lleno porque quiero saber si esto me va a gustar. Quiero saber si es que mi ticket de retorno, que en ese entonces lo tenía a 3 meses, lo podía romper. Y después de 3 semanas dije, no, este desafío me gusta, lo hago y aquí me quedo. Y Quemaste los barcos. quemé los barcos, literalmente dije, esto me gusta, esto es lo que quería y bueno, ahorita conociendo un poco la background story, saben que tampoco quería volver, quería mi independencia, tampoco es que las tierras por allá en Sudamérica estaban listas para mí, hubieran Ujú, sido otro tipo de desafíos y yo dije, prefiero desafíos aquí con mi libertad de acción y ujú, donde yo sé que yo puedo accionar y hacer mis cosas ujú, a volver para allá. Pero hubieron 2 o 3 desafíos pequeños que pienso que funcionaron bastante bien de la manera en la que los arreglé. Y uno de esos era conseguir los primeros amigos. Y lo que a mí me ayudó mucho, yo vengo del ámbito del deporte. sí. Y yo lo estaba diciendo también, siempre jugué voleibol a un cierto nivel Ujú, y de ahí hice un poco de luchas y yo me metí a un club de pelea. ujú. Ya como, De, o de, club de luchas clu- de MMA, de Brazilian Jiu-Jitsu oh, ok. y era ahí donde yo entablé las primeras amistades en ese. Cuando me cuentas esto, cuando escucho esto, y partiendo desde tu trasfondo en Latinoamérica, las situaciones familiares, tu nueva vida en Alemania y todo eso, tus hobbies y todo eso, miro un común denominador. Y dime tú si me estoy equivocando. Intentando. Eres una persona muy resiliente. Mm, Me tocó serlo. Ujú. Estoy Ese, aprendiendo. esa frase es muy interesante, explícamela, nunca la había escuchado de esa forma, me tocó serlo. Sí, yo no sé, o sea, en la psicología sí hay un cierto factor que determina desde un nacimiento qué tan resiliente puedes llegar a ser, pero la pregunta es qué tanto logras desenvolverte dentro de ese margen de resiliencia posible para Ujú, ti, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que me tocó justamente por el tema de el cambio de cultura, por ujú, el tema familiar, por otros temas que llegaron y por lo que al final quiero dar de vuelta al mundo, automáticamente me fui metiendo en cada vez zapatos más grandes. Es decir, que fui ujú, creciendo con mis tareas y por lo tanto, aunque a veces no sabía cómo resolver algún tema, yo simplemente hice lo mejor posible con los recursos que tenía en ese momento, lo cual para mí es un tema, también uno de mis valores es trabajar con excelencia. No significa ser perfecto, porque yo no tenía todos los recursos para hacerlo, pero tenía los recursos en ese momento disponibles. Hice lo mejor posible para llegar allá. Entonces, o tenía desafíos que se me fueron impuestos, o yo escogía mis desafíos y así fui creciendo y entre otros también aumentando mi resiliencia, ya. ¿ya? Como tal, hasta Digo, que... me encanta la frase porque en realidad es así, ¿verdad? En la vida, a veces no hay opciones y lo único que te queda es de frente, ¿no? Mi abuelito decía, schaut zu, dass es weitergeht. Fueron una de las últimas cosas que me dijo mi abuelito y es como, mira que puedas seguir, Mm, mira que esto siga, mira que tú sigas, ¿ya? O preocúpate de que puedas seguir. mm, Literalmente fueron las últimas cosas. Él ya en ese entonces ya ni se acordaba de mí por su mm. demencia y todo y Alzheimer, pero eso fueron una de sus últimas palabras, me quedan aquí. Y él viene de una época de la guerra, Muy donde difícil, pues ¿no? ahí de seguro era otro tipo de nivel de resiliencia que se tenía que traer Claro. al día a día, porque veías y estás confrontado con muchas otras cosas. Fíjate, qué importante eso que mencionas tú porque a veces uno mismo no sabe de lo que es capaz hasta que es realmente confrontado con situaciones, ya sea, ya sea necesidades, hambre, trabajo, enfermedades, situaciones familiares, lo que tú quieras, ¿no? Uno nunca sabe hasta que está ahí adentro, ¿no? Sí, sí.
100%. El último año fue súper, súper loco. Pasaron muchas cosas a la vez. Desde que me divorcié de mi pareja, al mismo tiempo con el nacimiento de mi hija, Mm, me separé de una empresa con la que estaba cooperando prácticamente aquí en Alemania también. En paralelo, como yo tengo varias empresas, por suerte la mayoría funcionaron y solo una se fue insolvente, pero en ese mismo tiempo fue que abrieron el juicio, y estaba en proceso de mudanza. O sea, fueron 5 cosas ya. que otras personas viven en 2, 3, 4 años, a veces la mitad de su vida. Y ahí también fue ese momento donde yo dije, yo no tengo idea cómo, o sea, es que no tengo idea porque nunca me enfrenté a tantos problemas a tan diferentes niveles en tan diferentes aspectos de la vida. Mm. Era como si todo mi constructo de 6 aspectos importantes en la vida se destruyera de hoy a mañana y fue literalmente casi todo dentro de 1 o 2 meses que llegaron estas noticias o que pasaron las cosas. Y yo no sabía, o sea, literalmente era como morir, te toca sobrevivirlo, pero averigua cómo, porque es que no tienes ni la más mínima idea, porque nunca estabas enfrentado a algo así. Era como, ya no sentías lo duro, sino lo tupido, a veces se dice el dicho, ¿no? O sea, Sí, o sea, era por todos lados, ¿no? literalmente es como, sí, y te vuelves insensible Ujú. con muchas cosas. Después de algo así, te vuelves mucho más insensible y es importante quedarte contigo porque si no, sí, si no puede costar mucho. Cuando mencionas esa palabra, insensible, explícame un poquito más. ¿A qué te refieres con insensible? Sí, te puedes imaginar que y supongo que pasa con algunas personas de literatura que he leído, por ejemplo, que van a la guerra, entonces ven tantos Mm, muertos que teóricamente ver a una persona, o nosotros sudamericanos, que mm, escuchamos en las noticias que por día son 60 personas que mueren por aquí, por allá, que fueron asesinadas, que fueron robadas, asaltadas. Llegas a Alemania, escuchas una y pues dices, bueno, uy, sí, estamos en Alemania, qué grave, pero dices, ese es día a día allá, entonces te mm. desensibilizas. Ajá. Y lo mismo me pasó a mí, que después de eso te das cuenta, por un lado, que algunos problemas que antes veías problemas ya no son problemas y que los problemas más grandes que tenías antes de todo ese pogotón Ah, de problemas ya dejan de serlo, pero al mismo tiempo también, de cierta manera, emocionalmente. Y me he dado cuenta de eso a medida que voy creciendo en las escaleras de la carrera y de relaciones que a veces te vuelves más distante, más frío y pienso que a veces se tiende a perder el toque al poder, al ser humano en su base. ya, entiendo. Y, Ujú, y cuando no te vuelves consciente de eso y no lo trabajas para volver a, yo le llamo a encontrarte a ti mismo en tu mm, base, en tu esencia. Ahí es donde yo creo que suceden todos esos fenómenos que muchas veces uno dice, sí, él lo tenía todo o lo tiene todo ahora, aparentemente, pero adentro no tiene nada, porque te vuelves tan, sí, es como que te descoplas de ti mismo por el hecho de solo seguir. Justamente tiene 2 filos de ese solo mm, seguir. mm, ujú, ujú, ¿Ya? Y ahí es algo que uno de mis grandes aprendizajes también, porque si no estoy feliz que lo hice acompañado todo este proceso con profesionales porque rápidamente dije, esto no lo puedo hacer solo. ujú. I need help. Ya, ¿Ya? Y que me apoyaron también a eso porque si no pienso que me hubiera descoplado mucho y perdido el suelo. O sea, es que pierdes el suelo, claro. pero el tema es volver rápidamente a sostenerte. Y, y ahora tú eres una persona que mencionabas hace un momento que tienes empresario, que tienes que estás añadiendo valor a la comunidad habla hispana. Y me interesa ver esa parte, ¿no? Porque entiendo yo que fue como un nuevo comienzo, un renacer de Maurice. Y me gustaría que me ayudaras a reconciliar esto, ¿no? Dijiste, ¿no? Como que por una parte me convertí o llegué a un punto de insensibilidad. Sin embargo, tienes una pasión por ayudar a gente. Tienes una pasión por ayudarles a mejorar sus vidas. Explícame esa parte. Sí,
no sé, esa pasión por ayudar a las personas simplemente me nace, me nació, no es que lo pedí, fue más como el camino se me fue dando o se me fue mostrado y yo simplemente supe agarrar sí, las señales o interpretar bien quizás esas señales porque llegó un punto donde todo lo hacía con mucha fuerza, era como lo hacía toda la fuerza y tengo que llegar allá, quiero llegar allá y voy a hacer todo lo posible por llegar allá. Y Ujú, era chévere, pero sentía que muchas veces estaba luchando mucho tiempo y muchas veces usamos la palabra luchar como algo que puede ser bastante positivo y en algunos momentos en la vida hay que luchar. 100%, o sea, yo mismo fui luchador, hay que luchar en algunos momentos, pero si es que tu vida es una constante lucha, pienso que se vuelve muy difícil de manejar, te vuelves justamente ahí muy intolerante, te comienzas a volver insensible si es que todo el momento, todo el rato es una lucha. Así que, y eso fue una de las cosas que aprendí de uno de mis mentores y fue un momento muy clave en mi vida, es preguntarte cómo puede funcionar en ligereza. ujú, Y significa que a veces cosas que tú con tu margen y mente racional habías visto como esta es mi meta, preguntarte por qué es mi meta. Y quizás no es que tienes que volverte el mejor científico del mundo, sino que quieres saber, por ejemplo, ok, quiero ser el mejor científico del mundo porque con eso puedo ayudar a muchas personas en este y este ámbito. Entonces, de la nada ya no es que tienes que ser el mejor científico del mundo, sino que puedes buscar qué camino con tus fortalezas te permite ayudar a las personas de tal manera que quieras tú apoyarlas, en la que tú quieres apoyarlas. Y de la nada se volvió mucho más fácil para mí porque comencé a pensar como, ¿cómo funciona esto en ligereza? Entonces, mm, mis preguntas cuando se vuelven cosas difíciles, wie geht's in Leichtigkeit? ¿Cómo funciona con ligereza? ya, Y ya, eso fue justamente algo que de ahí se me fue dando, se me abrieron puertas, me puse a pensar, bueno, estoy luchando todo el rato con mis finanzas aún como estudiante, ¿qué puedo hacer? Se me abrió una práctica en esta anterior empresa de la cual salimos, que sí, me ayudó mucho, aprendí mucho de aquella empresa y me ayudó a dar una plataforma para de ahí seguir adelante. Pero ahí comencé y ahí fue el punto donde yo comencé a aprender sobre finanzas porque mis finanzas eran catastróficas. ujú, Y ahí fui aprendiendo. Entonces se me abrió esa puerta, se me abrió otra puerta dentro de esa empresa. Encontré a alguien que decía, ah, sí, podemos intentar ver otro negocio. Al mismo tiempo había aprendido mucho acerca de coaching, hice varias eh, eh, certificaciones. certificaciones y cosas. Y de la nada abrimos otra empresa para el tema de coaching, ¿ya? Entonces, y así se fueron dando las cosas, pero no fue como, ah, quiero abrir una empresa de esto, otra de esto, quiero volverme experto en finanzas, sino que fue por necesidad y porque la vida me fue un poquito empujando allá y en vez de luchar en contra de eso, porque si no me hubiera mantenido en la primera carrera, seguramente hubiera sido un ingeniero, quizás bueno, no lo sé, pero no luché, decidí no luchar con ese camino, sino que simplemente ir como con la ola, lo que venga en este momento, sin perder mi gran visión de lado. Ya. Fíjate qué importante es eso porque eh, gran, gran parte de la audiencia que tengo está aquí en Alemania y esperemos que mucha gente pueda, mucha gente de habla hispana pueda ver este contenido. Y si tienen preguntas en relación a todos los servicios que Maurice ofrece, las formas en que les puede ayudar, recuerden que todos sus redes sociales y datos de contacto están en la descripción del video. Así es que escríbale una nota y él con todo gusto les va a atender. Ah, es muy inspirador porque mucha gente batalla, y como mencionabas tú algo que a veces la gente inclusive en sus 30 en sus 40 en sus 50 a veces se encuentran encuentran, perdón, en esas encrucijadas. Dices tú, cuando yo tenía 22 años, como que no sabía para dónde, pero hay mucha gente que vive constantemente en ese. Y hablando de finanzas, hablando yo como pastor en la experiencia que tuve yo durante cuando daba consejería matrimonial, el factor número uno para divorcios, creo que todavía es actual, ¿Sí? es finanzas, es el estrés financiero.
Sí, porque la casi gente no sabe cómo manejar, porque la gente no sabe cómo crear, porque la gente no sabe cómo administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que este valor que tú das, que ofreces a través de tus servicios es muy importante, ¿no? mm, sí, de hecho tienes razón, si es que no me equivoco era, y dependiendo dónde, pero casi un 48% de los casos que hay un divorcio y una Mm, separación matrimonial es por temas relacionados o cercanamente relacionados a las finanzas. ya, Y tiene mucho que ver con cómo se comunica dentro de la pareja en general acerca de muchos temas, ya, pero cuando hablas de amor o algo así, es muy intangible. Las finanzas son muy tangibles, entonces ahí es a través de lo que se termina canalizando mucho de los temas mm, emocionales que se tiene, terminan siendo canalizados de manera financiera. mm, Y creo que si es que hablaron con Male, hablaron un poquito de justamente ya, esos temas, que sí, que uno dice, no, finanzas es algo súper frío, calculado, pero no, tiene mucho que ver también la parte emocional y cómo transmites y proyectas eso hacia tus finanzas, ¿ya? Y muchas veces son las finanzas y en ese sentido tu estilo de vida, lo que tienes, lo que proyecta muchas cosas de lo que están detrás ya, de la persona. ya. Qué importante. Y volviendo a lo mismo, enfatizando eso, cuando estamos, hay mucha gente que llega a Alemania y que todo es nuevo, el sistema, para, Uf. el idioma, todo eso. Entonces, poder obtener consejo y guianza a través de ustedes en su idioma es súper, súper importante. Es intimidante cuando te llegan esas cartas del finanza o lo que tú quieras, ¿no? Y el lenguaje que utilizan y dices tú, ah, caray, estoy en problemas, ¿de qué se trata? Es realmente un reto para muchos. Sí, sí, tengo mucha suerte de poder escuchar muchas historias y muchas veces, por suerte, las cosas se pueden resolver de maneras tan simples, pero que simplemente no se tenía en mente o no sabía que existían esas soluciones y donde a veces una charla ayuda. Yo cuando hablo a veces con los clientes digo, mira, no tienes nada que perder. En Mm, 9 de 10 casos sales con una sonrisa de aquí. 9, en 9 de esos casos es porque pues podemos mejorar, optimizar algo. Y mm, en ese un caso igual no sales con una carita triste, por lo menos porque sabes que lo que tienes ya está bien. ¿Ya? ujú, Entonces, ujú, es prácticamente eso y a veces simplemente hay que dar ese primer paso y ver cuáles son mis opciones porque solo de esa manera puedes tener una decisión fundamentada ujú. acerca de los temas que tengas. Y eso recomiendo para casi cualquier tema importante en la vida, no solo para el tema de finanzas. ¿Ya? Pero ¿cuál es el panorama? Con el panorama, ¿no? Ya, ya, tener claridad y la seguridad de que uno no está empeorando las cosas, por lo menos. Sí, Qué sí, tremendo. Oye, hay muchos temas de los que hablar. Definitivamente tenemos que repetir esto en me otra encantaría. ocasión, no, no muy lejana. Volviendo a mi tacita, Ajá, sí. Tomaste. ya tomé Ah, no, no notas. voy a decir, no voy Ah, a decir. perdón. Pero Perdón. sí. Ya, para la próxima, porque sí, hay mucho, mucho de qué hablar. Bueno, Maurice, estamos llegando ya al final de la entrevista. Wow, se va el tiempo volando, es increíble. Sí. Pero antes de despedirnos, te voy a dejar a ti el micrófono y para que te dirijas directamente a la audiencia que nos está viendo. Y si tú pudieras darles un consejo el día de hoy, eh, ¿cuál sería? Tengo tres puntitos que me puse a pensar en este formato que puede ser interesante que les puedo dar. Y el primer punto para mí es ser auténtico, es decir, mantente fiel a ti mismo y sé sobre todo sincero contigo mismo, porque muchas veces nos mentimos y tratamos de ser alguien que no somos, y lo digo porque me pasó y no hasta hace mucho tiempo. ¿Ya? Y fue uno de esos puntos que, por lo que hemos escuchado, es lo que te frena. Es como si es que tienes tu palanca de freno de mano tendido, porque tú esperas algo que al final no puedes llegar a lograrlo, por lo menos no con tanta facilidad. Y entonces es como si, no es que el resto te pone piedras, es que tú te pones piedras a ti mismo o justamente el freno. ¿No? Es el punto número uno. Una vez que ya sabes quién eres, qué quieres y que eres auténtico y simplemente sabes a dónde ir, simplemente comienza. Comienza. ¿Cuánta gente tiene ideas grandiosas? Y hay una historia de esas, sí, el lugar más rico del mundo es el cementerio
cualquier cementerio que ves, porque ahí se están enterradas las mejores ideas de tantas personas que al final nunca se atrevieron a hacer el primer paso para sacar esas ideas, para sacar ese potencial que tenían. Y por eso simplemente comenzar. Y finalmente, el último punto es, no hay que ser perfecto, pero trabaja siempre excelente. Trabaja lo mejor que puedas con los recursos que tengas, porque nunca es el perfecto momento para hacer o decir algo, pero hazlo, comienza, y al mismo tiempo hazlo con tu excelencia. Excelencia la tienes desde ya, ¿ya? Y significa lo mejor posible con los recursos que tienes a disposición. Y esas tres cosas les dejo el día de hoy. Maurice, muchas gracias. Fue una conversación, una charla enriquecedora, inspiradora para mí. Para mí Mucho. también. Qué bueno, me gustó escuchar eso. Debemos de repetirla pronto, ¿eh? Me gustaría mucho. Me propongo, me abro a esta idea. Me gustó mucho el formato. Estupendo. Muy bien, pues nos despedimos por hoy, querida audiencia, y como siempre, hasta la próxima. Les deseo que tengan un exitoso y bendecido día. Adiós. Chao.